Hola jóvenes, hoy vamos a hablar acerca de los circuitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un circuito? Es un conjunto de elementos que están unidos y forman un lazo cerrado. Observen, yo acá tengo una batería, más o menos, tengo un bombillo, tengo un interruptor y todo forma un lazo cerrado. ¿Listo? Cuando hay un lazo cerrado en un circuito, y hay una fuente de voltaje como esta pila de 9 voltios, entonces empieza a fluir un voltaje que va a salir del positivo por un estándar, sale el positivo, da la vuelta y vuelve y entra. Y a esto le vamos a llamar corriente eléctrica o intensidad. Recuerden, debe haber al menos una resistencia. En este caso, observen, este bombillo lo que yo estoy llamando una resistencia. En su casa, por ejemplo, circuitos donde hay la conexión eléctrica de los bombillos, hay circuitos cerrados para poder que este bombillo encienda, ¿listo? Eso que yo dibujé acá es exactamente igual que este dibujo que hay acá, que es ya un dibujo en forma eléctrica. Entonces, la batería más menos, una raya larga significa más, la rayita corta menos y esta es la batería o la fuente de voltaje, en este caso 9 voltios porque está pilas de 9 voltios. ¿Listo? Entonces este símbolo es de batería. También a veces lo hacen así, la pata larga, una chiquita, una larga, una chiquita, también esto significa una fuente de voltaje. ¿Listo? Tengo el bombillo representado por esta resistencia. Y tengo aquí un interruptor. Observen, el interruptor está abierto o cerrado. En este caso, este interruptor está abierto. Observen, no se están uniendo estos dos puntos, entonces el circuito está abierto. Cuando hay un circuito abierto, no hay corriente eléctrica. Por aquí no fluye. Para que fluya, yo tengo que coger este switch y cerrarlo. ¿Listo? Allí ya hay una corriente eléctrica que va a salir desde el positivo, va a dar la vuelta y va a venir hasta acá. Ya saben que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones, habíamos visto eso ya en la clase pasada, que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones y que la resistencia es la oposición a la corriente. ¿Y qué es lo que se opone? El material. El material no deja que pase fácilmente una corriente allí. Se opone. Uno compra resistencias de diferentes valores, siempre esos valores van a estar en estas unidades que se llaman ohmios. El voltaje, pues como la fuente de voltaje va a estar en voltios, y la corriente siempre la vamos a medir en amperios. ¿Listo? Entonces, hay una ley que se llama la ley de Ohm con la que vamos a trabajar todo este periodo. Observen, ¿qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente por la resistencia. Hay un triángulo memotécnico que utilizan para despejar eso sin tener que pasar nada de un lado a otro. Observen, aquí va el voltaje, aquí está la corriente y aquí está la resistencia. Si usted tapa la B, ¿sí o no? Nos queda I y R. O sea que voltaje es corriente por resistencia. Observen, si usted tapa la R, ¿sí o no? Me va a quedar voltaje sobre corriente, voltaje sobre corriente. Si usted tapa la I, va a quedar B sobre R, B sobre R. Con este triangulito memotécnico no tiene usted que ni siquiera despejar, solo a saberlo dibujar y listo. Bueno, ¿qué más vamos a ver ahora? Vamos a mirar un tipo de circuito que se llama circuito en serie. El circuito en serie, voy a dibujar acá, son resistencias por las cuales pasa la misma corriente y es un circuito cerrado. Observen, si yo tengo por ejemplo esta resistencia de 2 ohmios, esta de 3 ohmios, esta de 5 ohmios, yo aquí tengo un voltaje, supongamos que sea de 20 voltios, ¿listo? Entonces, este es un circuito en serie, ¿por qué? Porque la corriente que está pasando por aquí es la misma que pasa por aquí y por acá. Esas tres resistencias tienen la misma corriente. ¿Cómo sería un caso en que no pasara eso? Pues sería un caso así, donde usted tuviera, por ejemplo, una resistencia acá y aquí hubiera un nodo o una división. Este punto, por ejemplo, miren que la corriente que entra a este punto no es la misma que baja por acá porque se está dividiendo en dos partes. Entonces, aquí, por ejemplo, no es un circuito en serie. Este sí es un circuito en serie porque es la misma corriente que está pasando por todo el circuito. Vamos a sacarla por aquí, va a dar la vuelta y llega acá, y de intensidad en inglés, pero realmente lo que significa es corriente. La intensidad es la corriente, ¿listo? Entonces, cuando ya tenemos nuestro circuito en serie, para hallar la resistencia equivalente total. ¿Por qué hallamos una resistencia equivalente total? Para poder hallar la corriente total que pasa por el circuito. Ya sabemos que la única fuente que hay es esta, o sea que ya tenemos el voltaje total. Nos falta la resistencia total del circuito
y así hallamos la corriente total. Entonces, ¿cuál es la resistencia total del circuito? En un circuito en serie se suman las resistencias. O sea que la resistencia total en este caso va a ser, pongamos que este se llama R1, esta va a ser R2 y a esta la vamos a llamar cariñosamente R3. La resistencia total va a ser la suma de las tres. Va a ser R1 más R2 más R3. Hagamos la suma ya numéricamente. R1 vale 2 ohmios, más R2 que vale 3 ohmios, más R3 que vale 5 ohmios. O sea que al final la resistencia total va a ser 2 más 3, 5 y 5, 10. 10 ohmios. Y he hallado la resistencia total ahora. Cuando usted ya tiene la resistencia total, puede aplicar la ley de Ohm y en este caso ya sé que este es el voltaje, ya tengo la resistencia total, lo único que me hace falta hallar es la intensidad ocurriente. Hallémosla en este pedacito de acá. La intensidad va a ser igual al voltaje del circuito, en este caso 20 voltios, y eso lo vamos a dividir sobre la resistencia total, en este caso 10 ohmios. Observen, un 0 se va con un 0, 2 dividido entre 1 me va a dar 2. Y la corriente va a ser igual a 2 voltios sobre ohmios, me va a dar amperios. ¿Listo? He hallado la resistencia total, ya tengo la corriente total y sé cuál es el voltaje de la fuente porque eso no lo dio el ejercicio. Y hasta aquí hemos visto lo que es un circuito en serie.